Bueno, me presento. Mi nombre es Nayeli Carolina y yo voy a hablarles sobre la calidad de sedimentos. Aquí se desprenden dos temas importantes que son los principales parámetros que se miden en los sedimentos y las normas que existen para ellos. Los sedimentos constituyen el más grande y estable depósito de elementos orgánicos e inorgánicos en el ambiente marino. Además de construir el hábitat y la base alimentaria para muchos organismos, los sedimentos concentran los contaminantes por largos periodos. Hay 7 grupos de parámetros para evaluar la calidad de sedimentos: los físico-químicos, biológicos, metales, plaguicidas, hidrocarburos, nutrientes y otros elementos o compuestos presentes. A continuación explicaré más detalladamente cada uno de ellos. Dentro de los parámetros físico-químicos se encuentra la temperatura, el pH y la salinidad. Se evalúa la temperatura de los sedimentos depositados en el fondo del cuerpo de agua para determinar si estos influyen o no en la contaminación. La temperatura en los sedimentos es un factor que tiene significado metabólico mediante el cual los organismos aceleran o retardan sus funciones, y como se muestra en la imagen, se mide usando un medidor electrónico con sonda. El pH. La medición del pH es un factor importante en la mezcla de aguas dulces y marinas. Al aumentar la profundidad de las lagunas, suele producirse también un aumento del pH, que favorece la absorción sobre el sedimento. Para medir este factor se utiliza un potenciómetro. Por último, la salinidad de los sedimentos es un factor que modifica la fijación de algunos contaminantes, como son los metales pesados, donde en bajas salinidades incrementan la biodisponibilidad. Para medir este factor se utiliza un potenciómetro. En los parámetros biológicos encontramos que se mide la materia orgánica, la demanda béntica y el carbono orgánico total. Como podemos observar en la imagen, podemos encontrar materia orgánica en el fondo del cuerpo de agua. Esta, al igual que los sedimentos presentes, están altamente relacionadas con el consumo de oxígeno disuelto, que es lo que conocemos como demanda béntica. Es decir, que la descomposición de la materia orgánica y la presencia de los sedimentos juegan un papel importante en la dinámica del agotamiento del oxígeno disuelto. La reducción severa. Respecto al carbono total, la distribución y preservación del carbono orgánico en los sedimentos marinos es importante porque están vinculados al ciclo de carbono y a la regulación del dióxido de carbono en la atmósfera. Parámetro de nutrientes. Un problema asociado a los sedimentos es su comportamiento como fuente de nutrientes disponibles. Como se observa en la imagen, el fósforo y el nitrógeno son un factor clave en el fenómeno de eutrofización, y la liberación de este nitrógeno desde los sedimentos son un factor limitante para el crecimiento del plancton en los océanos. Al tener un nivel de nutrientes normal, se tiene un cuerpo de agua equilibrado, con suficiente oxígeno para todos. Pero cuando existen nutrientes en exceso, las algas se multiplican y tienen un consumo excesivo de oxígeno, por lo que otras especies mueren por la falta de él. Es por esto que el sedimento es un importante registro de información al reflejar los procesos que tienen lugar en el cuerpo de agua. Metales en sedimentos. Los principales metales que se miden en sedimentos son el hierro total, el mercurio, cadmio, arsénico, cobre, zinc, plomo y cromo. A pesar de que diversos metales participan en diferentes procesos metabólicos, un aumento de concentración puede resultar en efectos tóxicos para organismos marinos y para la población humana. El conocimiento de la distribución de los metales en los sedimentos permite determinar su disponibilidad en el sistema marino. En las imágenes podemos observar cómo se mira un cuerpo contaminado por exceso de metales y las diferentes fuentes de contaminación como la industria minera, agrícola y urbanización. Adicionalmente, la biodisponibilidad de metales en los sedimentos tiene una acción directa sobre algunas especies acuáticas, muchas de las cuales acumulan altas concentraciones con efectos crónicos en sus poblaciones. Plaguicidas. El análisis químico del sedimento para un determinado plaguicida entrega valiosa información acerca del transporte, cargas totales, cambios y distribución espacial y temporal de un compuesto. Existen plaguicidas que son absorbidos por materia orgánica y sedimentos, los cuales se distribuyen de distintas formas en la profundidad de un cuerpo de agua. Sus altas concentraciones pueden llegar a tener efectos nocivos en la reproducción, desarrollo y función inmunológica de los organismos. Respecto a los hidrocarburos, en el caso particular de los hidrocarburos derivados del petróleo, cuando estos son absorbidos a la materia orgánica particulada o se adhieren a otros cuerpos, pueden formar partículas con densidad superior a la del agua y hundirse hasta el fondo por sedimentación. La biodegradación de estos compuestos puede ocurrir de forma natural, pero es un proceso extremadamente lento. En consecuencia, los sedimentos constituyen el más grande y estable depósito de hidrocarburos en el ambiente marino.
En conclusión, la evaluación de la calidad sedimentaria permite conocer las condiciones físico-químicas. Es por esto que son importantes para saber las condiciones en las que se encuentra la calidad de un cuerpo de agua. Los sedimentos se convierten en sumideros de diversas sustancias que pueden ser reintroducidas a la columna de agua y transferidas a la cadena trófica. También son depósitos de contaminantes tóxicos que amenazan la salud y la viabilidad de la biota acuática. Es por esto que es importante conocer las normas referentes a ellos. La norma para el análisis de agua y sedimentos es la NMX 112-2017, Evaluación de Toxicidad Aguda con Vibrio Fishery, que es la que podemos observar en la imagen. Vibrio Fishery es una de las bacterias marinas más estudiadas, que es bioluminiscente, no patógena, con forma basilar, gram negativa, anaerobia facultativa halofílica, con 2 flagelos en los polos. Como podemos observar en la imagen, estos se pueden encontrar de forma libre en las aguas marinas o como simbionte en las estructuras de algunos peces y calamares. Pero, ¿qué es la bioluminiscencia? Esta es la capacidad de los organismos de producir luz. Los más abundantes son las bacterias de origen marino. Son una herramienta útil para la evaluación de fuentes potencialmente contaminantes y dañinas al medio ambiente. Durante más de hace 20 años se utilizan para el estudio de la detección de compuestos tóxicos en el ambiente. La presente norma mexicana establece el método para la evaluación de toxicidad aguda. Este método es aplicable en la evaluación de toxicidad en agua dulce, salina, residual industrial y municipal, de proceso, residual tratada, lixiviados, elutriados, extractos de sedimentos y soluciones de compuestos puros, combinados o particulados. La bioluminiscencia tiende a disminuir en relación con la carga tóxica de la muestra. La muestra se basa en la medición de la luminiscencia emitida por la bacteria Vibrio Fishery, la cual se reduce cuando la bacteria se expone por un periodo de 5 a 30 minutos que contienen muestras de compuestos tóxicos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, cuando el agua se encuentra no tóxica, las bacterias se encuentran saludables, brillantes, mientras que en el agua tóxica las bacterias se enferman o se mueren y producen muy poca o nada de luz. Para la preservación, recolección y almacenamiento de muestras, estas deben permanecer cerradas en oscuridad y en una temperatura de 4 a 2 grados Celsius, desde su recolección hasta antes de su análisis, sin la adición de preservadores. Los extractos deben mantenerse en refrigeración. Por último, la norma nos indica realizar lecturas de luminiscencia en cada tubo a los 5, 15 y 30 minutos de exposición, iniciando con el control. Después determinamos el porcentaje de reducción de luz emitida para cada muestra y así podemos observar que a menor toxicidad tenemos una mayor presencia de bioluminiscencia. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra qué elementos tienen mayor influencia en la toxicidad, siendo el menor el zinc, seguido por el nitrógeno, plomo, mercurio y arsénico.